Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, le contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos últimos domingos hemos escuchado en el Evangelio algunas parábolas que Jesús dirigió principalmente a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Y les decía con mucha claridad que ellos, junto con sus seguidores, pues no aceptaban el Evangelio, no aceptaban el mensaje de Dios. Eran fríos y cerrados ante el mensaje de Jesús y de los profetas. Y hemos estado reflexionando cómo pues a ellos les sería quitado el reino y se le entregaría a un pueblo que sí quisiera hacer la voluntad de Dios. Pero no solamente los no solamente los sacerdotes y los ancianos del pueblo, también los fariseos estaban en contra de Jesús. Y como hemos escuchado, se reunieron para ver cómo hacerlo caer. Querían ponerle una trampa y se juntaron con los secuaces, con las personas cercanas al rey Herodes, y pensaron algo muy fino. Pensaron algo ante lo que Jesús tendría que necesariamente caer. Una pregunta en la que él se sintiera acorralado. Y es muy interesante la introducción, porque está bien pensado. No se van directo a la pregunta, sino que primero le doran la píldora a Jesús. Le hablan bonito al oído, pero al mismo tiempo lo comprometen. Maestro, sabemos que eres sincero. Y es cierto, Jesús es sincero. Y enseñas con verdad el camino de Dios. No hace otra cosa Jesús más que enseñar el camino de Dios, y que nada te arredra. Es decir, no sucumbes ante los demás, sino que tú dices la verdad siempre, porque no buscas el favor de nadie. Todo esto que dicen de Jesús es cierto, pero ponen a Jesús en una situación comprometida, según ellos, porque lo que te vamos a preguntar lo vas a tener que responder, porque eres sincero, porque predicas la verdad, porque no tienes compromiso con nadie, porque nadie te hace que te eches para atrás. Por eso lo que te vamos a preguntar lo tienes que contestar con toda sinceridad. Y lo hicieron los fariseos porque ellos tenían el poder religioso, pero también invitaron a los seguidores de Herodes porque ellos tienen el poder político
Y la pregunta que le iban a hacer tiene que ver con los dos aspectos. ¿Es lícito dar el tributo al César o no? ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que el pueblo de Israel estaba sometido a la autoridad romana. Y los judíos odiaban tener que pagar impuestos a una nación extranjera. Y ellos veían esto no solamente como una humillación, sino incluso lo veían como una herejía, porque el emperador se creía Dios, eran como una idolatría. Y le recordaba permanentemente a los judíos el sometimiento. Si Jesús decía, sí, es lícito pagar el tributo al César, la autoridad religiosa se le iba a ir encima, porque estaba de acuerdo con el imperio, porque estaba de acuerdo con la divinización del emperador, porque estaba siendo traidor a su pueblo. Y si decía que no, los que iban a entrar eran los herodianos, porque lo iban a poder acusar de rebelde, de estar en contra del imperio, y lo podían acusar por cuestiones civiles. Estaban bien contentos los fariseos y los de Herodes, porque no tenía para dónde hacerse. De las dos maneras que respondiera, sí, lo atacaban, no, lo atacaban. De tal manera que Jesús les dice, a ver, traigan esa moneda. Primero los llama hipócritas. Es muy bonito eso, porque Jesús no se deja caer en la tentación de las palabras dulces que le dijeron los fariseos y los herodianos, sino que efectivamente no se arredra y va a decir la verdad. Y no va a estar complaciendo ni a uno ni a otro. Traigan esa moneda. ¿De quién es esta imagen? Porque se acuerdan antes, las monedas tenían la imagen de algún héroe. Tenía la imagen del emperador, del César, de Tiberio. Y la respuesta de Jesús fue muy simple. ¿De quién es esta imagen? Del César. Pues den al César lo que es del César. Regrésenselo. Si esta moneda es de él, pues désenla. Pero la segunda parte de esta pregunta, de la respuesta a esta pregunta, es también interesante. Y es a final de cuentas a lo que Jesús quiere llegar. Pero den a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? ¿Una moneda? ¿Qué es de Dios? Todo es de Dios. Nosotros mismos somos de Dios. Él imprimió en nosotros su imagen, no la imagen de un emperador terrestre. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. En nuestra vida está la imagen de Dios. Nosotros le pertenecemos a Él. Y por eso también nosotros nos debemos a Él. Él es de Dios, nosotros somos de Dios. Y el tributo que vamos a ofrecer al Rey del Cielo no es una moneda, sino es nuestra vida. Somos suyos. Y por otro lado también nos envió a su Hijo. Y dice San Pablo que Jesús es la imagen de Dios invisible. No es cualquier moneda, es la presencia misma de Dios en medio de nosotros. De tal manera que Jesús les hace entender la superioridad de Dios sobre todo poder humano. Les está diciendo que nadie está por encima de Dios y que solo Dios merece nuestro tributo, solo Dios merece nuestra adoración y solo Dios merece que le demos todo lo que somos. Que al César le den su monedita. Si eso es el problema, dénsela, no pasa nada. Nosotros pertenecemos a Dios, somos suyos. Y claro, también nos enseña el Señor a través de esta respuesta que efectivamente nosotros, los cristianos, estamos llamados a ser corresponsables en la construcción de una sociedad humana.
y que tenemos la obligación, sí, de pagar nuestros impuestos. Jesús lo hizo y hay testimonio de ello. Jesús cumplió también con los poderes humanos y nosotros como miembros de una sociedad lo hacemos también y pagamos al César lo que es del César, pero con la conciencia de que nosotros somos de Dios. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.